Bienvenido a los servicios de manutención infantil Child Support de Carolina del Norte. Para poder entender mejor lo que son los casos intergubernamentales, el NCDSS, División de Servicios Sociales, ha creado un vistazo general acerca de lo que es un caso intergubernamental y qué es lo que usted puede esperar cuando su caso de manutención infantil necesita de la intervención de una segunda agencia de manutención infantil para ayudar a su familia. Innovación en 3 estados: MD, VA, NC. Este video habla de lo que es un caso intergubernamental y le da algunas respuestas a preguntas comunes de cómo funcionan estos casos y qué tanto tiempo toma el proceso. Preguntas tales como: ¿qué es un caso intergubernamental de manutención infantil Child Support? ¿Qué sucede primero? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades de mi agencia local? ¿Cuánto tiempo se llevará? ¿Qué pasa si no recibo manutención infantil Child Support? Información de contacto de la agencia. Comencemos. ¿Qué es un caso intergubernamental de manutención infantil? Se abre un caso intergubernamental de manutención infantil cuando los miembros de la familia no viven en el mismo estado, territorio o tierra tribal y 2 o más agencias de manutención infantil tienen que trabajar en conjunto para establecer, modificar o ejercer órdenes de manutención infantil para esa familia. Su caso puede comenzar como un caso intergubernamental o puede llegar a ser un caso intergubernamental cuando uno de los padres se muda fuera de Carolina del Norte. La Agencia de Manutención Infantil de Carolina del Norte, NCDSS, es la misma agencia que proporciona servicios a las personas que residen en Carolina del Norte y que también maneja los casos intergubernamentales. Si usted no está seguro si su caso es intergubernamental, solo pregúntele a su trabajador del caso. Cada situación es diferente. Acta de Manutención Infantil Interestatal Uniforme. Uniform Interstate Family Support Act. Esta es la ley que las agencias de manutención infantil deben usar cuando 2 estados trabajan conjuntamente. La mayoría de los casos intergubernamentales son llamados UIFSA. Padre con custodia. CP Custodial Parent. Es la persona con la custodia primaria del menor y quien podría recibir la manutención infantil. Padre sin la custodia. NCP, Non-Custodial Parent. Es el padre que no tiene la custodia primaria del menor y puede recibir la orden de pagar manutención infantil. Jurisdicción iniciadora. La agencia de manutención infantil que envía un caso intergubernamental a otra jurisdicción para trabajar en el caso. Puede ser un estado, territorio o tribu. Jurisdicción respondiente. La agencia de manutención infantil que recibe el caso intergubernamental de parte de la jurisdicción iniciadora puede ser un estado, territorio o tribu. Petición. El paquete de información y formas que la jurisdicción iniciadora envía a la jurisdicción respondiente para abrir el caso intergubernamental. Cantidad adeudada. La cantidad de manutención infantil que la Corte ordenó que no ha sido pagada. Peticionario. La persona o entidad que busca la manutención en un caso intergubernamental y reside en la jurisdicción iniciadora. Respondiente. La persona de la cual se persigue la paternidad, manutención y reside en la jurisdicción respondiente. Registrando un orden foránea. Esta es una acción legal. Si se pide a la jurisdicción respondiente que modifique o haga cumplir una orden existente procedente de otro estado o tribu, la jurisdicción respondiente puede necesitar registrarla en su propia corte para que la corte tenga la autoridad de modificarla o hacerla cumplir como si fuera una orden de la jurisdicción respondiente. ¿Qué pasa primero? La respuesta depende del tipo de caso que tiene. Hay 3 tipos principales de casos intergubernamentales: establecimiento de paternidad, revisión y ajuste o modificación, y cumplimiento por ley, enforcement. Demos un vistazo a cada uno de estos tipos de casos.
Paternidad significa el establecimiento de los padres legales. Otro término que puede escuchar para describirlo es establecimiento de paternidad. Si los padres no estaban casados cuando nació el niño y nadie firmó un reconocimiento de paternidad, o la corte no emitió una orden para establecer la paternidad necesita ser establecida. En otras palabras, la corte necesita emitir una orden para decir quién es el padre. La madre que dio a luz es considerada la madre legal a menos que los derechos de paternidad hayan sido terminados. Si la paternidad necesita ser establecida en un caso intergubernamental, la madre necesitará completar formas de la Agencia de Manutención Infantil antes de que el caso pueda ser enviado a la jurisdicción respondiente. La jurisdicción respondiente necesita información acerca de usted, sus hijos, el padre y su firma en esas formas antes de que puedan obtener una nueva orden. La jurisdicción respondiente no tomará su caso sin esta documentación. La Oficina de Manutención Infantil Child Support de Carolina del Norte le proporcionará las formas que debe completar. La jurisdicción respondiente puede requerir pruebas genéticas DNA para comprobar la paternidad. Se hará una cita para la madre, el padre y el niño o niños para hacer la prueba en la ciudad o pueblo cercano donde viven. Aun si la madre no está disponible para la prueba, si el padre o hijo son sometidos a la prueba genética, la prueba puede determinar la paternidad biológica para las cortes. Si la madre no está disponible, puede haber otra persona que tenga el cuidado del niño, tal como una tía, un tío o un abuelo. Aún así, la Oficina de Manutención Infantil puede establecer la paternidad, pero es muy importante que su trabajador de manutención infantil de Carolina del Norte sepa de estas circunstancias especiales para que se tomen las acciones adecuadas. Después que la paternidad se establece legalmente, la Corte puede ordenar que se pague la manutención infantil. Los casos de establecimiento de paternidad son casos donde una nueva orden de manutención infantil debe ser determinada. El establecimiento de una orden de manutención infantil generalmente es hecha al mismo tiempo en que la paternidad es establecida, pero también se puede hacer después de que la paternidad fue establecida. Se pueden hacer órdenes en contra de las madres o de los padres. Una vez que la paternidad se ha establecido, la corte o agencia administrativa de la jurisdicción respondiente usará la información financiera de la familia para calcular la cantidad correcta de manutención infantil de acuerdo a las leyes y reglamentación de la jurisdicción respondiente. Hay formas intergubernamentales que son muy importantes en el establecimiento de los casos y puede haber más documentos que usted necesite proporcionar, tales como sus comprobantes de pago, comprobantes del costo de seguro médico y gastos de cuidado de guardería infantil para su hijo. Si usted ya tiene una orden, pero han pasado al menos 3 años desde que el cálculo de manutención infantil fue hecho, o ha habido un cambio en los ingresos de los padres o en los gastos del niño, uno o ambos padres pueden desear que se vuelva a calcular la cantidad. A este proceso se le llama revisión y ajuste o una modificación. Si los padres no viven en la misma jurisdicción, en algunas ocasiones Carolina del Norte puede hacer una revisión de modificación, pero en algunos casos puede ser que sea necesario un caso intergubernamental para modificar el caso. El NCCSS necesita saber en qué jurisdicción se emitió la última orden, dónde vive el padre o madre ahora y cuál padre está solicitando la modificación para saber si un caso intergubernamental es necesario. Si es necesario un caso intergubernamental, el padre o madre que desea la revisión necesitará completar formas del NCCSS y proporcionar información financiera, tal como talones de pago, comprobantes de gastos de seguro médico y por el cuidado infantil del niño antes de que el caso se pueda enviar a la jurisdicción respondiente. ¿Sabía usted que las agencias de manutención infantil ayudan tanto a padres como a madres a comenzar un proceso de revisión y a modificar las órdenes de manutención infantil? Después de la revisión, la cantidad de manutención infantil mensual puede ser mayor, menor o no tener cambios.
El último tipo de caso es un caso de cumplimiento por ley, enforcement. Si el padre o madre que adeuda manutención no está pagando de la forma en que se ordenó y vive en una jurisdicción diferente, el NCDSS enviará el caso a la jurisdicción donde vive ese padre o madre o donde está recibiendo beneficios. Generalmente, el padre o madre o parte que recibe la manutención no tendrá que firmar más formas. Si el padre o madre que adeuda manutención infantil está pagando directamente la manutención a la familia y no a través de la agencia de manutención infantil, el padre o la madre deben decir al trabajador de manutención infantil la fecha de los pagos, cómo se hizo el pago y la cantidad. Cuando el padre o madre que debe manutención infantil recibe la orden de pagar manutención infantil a través de la agencia, pero hace los pagos directamente a la familia, esto puede causar problemas para poder comprobar cuánto se ha pagado y cuánto se adeuda. La manutención infantil se debe pagar de la forma como fue ordenado. Usted puede preguntarse cuáles son sus responsabilidades en su caso de manutención infantil. Si usted es la parte respondiente, estas son algunas de las cosas que pueden ayudar a hacer su caso intergubernamental exitoso dentro de lo posible. Proporcione toda la información solicitada a su trabajador del caso. Responda a cualquier solicitud de información y regrese los documentos antes de la fecha límite. Proporcione actualizaciones a su agencia de manutención infantil acerca de cambios en su información de contacto, de la familia o de su situación financiera. Si usted es el peticionario, esta es la forma como usted puede ayudar a hacer su caso intergubernamental exitoso dentro de lo posible. Proporcione toda la información solicitada al trabajador de NCCSS. Envíe sus formas especiales, información y documentos antes de la fecha límite. La documentación no tiene que estar notarizada y usted no necesita contratar un abogado que le represente. Actualice su información con la Oficina de Manutención Infantil, tal como su información de contacto, información de la familia y situación financiera. Esto incluye si su hijo va a cuidado temporal foster care, vive con alguna otra persona o si tiene un nuevo bebé. Una vez que los documentos se han completado correctamente, el NCCSS comenzará el proceso tan pronto como sea posible y ayudará a la jurisdicción respondiente a trabajar en su caso sin tener que solicitar más información. Si la información o las formas especiales no están correctas en la opinión de la jurisdicción respondiente, entonces el trabajador del NCCSS continuará trabajando con usted hasta que estén correctas. Esto puede hacer el proceso más lento. Estas son algunas de las buenas noticias para el peticionario. Usted no tendrá que viajar a la audiencia de la corte en la jurisdicción respondiente. Bajo UIFSA, la jurisdicción respondiente no puede forzarle a presentarse en corte. Su trabajador del caso de NCCSS le notificará en caso de que la jurisdicción respondiente pida que usted testifique. También, si usted desea estar presente, usted debe decírselo a su trabajador de NCCSS cuando usted regrese las formas. Para que usted participe, la jurisdicción respondiente hará una reunión telefónica o virtual y usted puede presentarse desde su casa, trabajo o desde la oficina de manutención infantil local. Usted pudiera preguntarse, ¿quién hace el trabajo en los casos intergubernamentales? La respuesta es, ambas jurisdicciones trabajan en los casos intergubernamentales. Cuando Carolina del Norte es la jurisdicción iniciadora, el trabajador de manutención infantil del NCCSS será el que más le ayude. Aun cuando el caso es un caso intergubernamental, el CSS de Carolina del Norte continuará ayudándole. Esta agencia prepara la referencia intergubernamental y la envía a la jurisdicción respondiente. Contesta sus preguntas acerca del caso. Monitorea el caso para asegurarse que la jurisdicción respondiente recibe la documentación y la asigna a una oficina.
El trabajador de NCDSS trabajará con el trabajador del caso en la jurisdicción respondiente para asegurarse de que tienen todo lo que necesitan para continuar con su caso. Su trabajador del caso se contactará con la jurisdicción respondiente para recibir actualizaciones y darle la información a usted. Usted también recibirá copias de documentos importantes que su trabajador del caso reciba, incluyendo la orden nueva. La Agencia de Manutención Infantil le enviará su pago cuando el pago es recibido. Hable con su trabajador del caso acerca de las opciones de depósito directo. También la jurisdicción respondiente le ayuda al presentar su acción en su jurisdicción y al manejar su caso de la misma manera como manejan los suyos. La jurisdicción respondiente usará las leyes y fórmulas de cálculo de manutención infantil de ellos mismos. Puede ser que esto sea muy diferente si la orden fuera presentada y dada en Carolina del Norte. Para cuestiones de paternidad y órdenes nuevas de manutención infantil, las leyes de la otra jurisdicción gobiernan esa orden, incluyendo a qué edad el menor ya no es elegible para recibir manutención infantil. Sin embargo, para una modificación, las leyes de la otra jurisdicción no modifican todo. Principalmente modifican la cantidad de manutención infantil y la fecha de pago. Las leyes de la jurisdicción en su orden inicial aún controlan la edad en que el menor ya no es elegible para recibir manutención infantil. La Agencia de Manutención Infantil en la jurisdicción respondiente trabajará y se comunicará con su trabajador de manutención infantil del NCCSS para obtener las órdenes y los pagos de manutención infantil que se han hecho. Si usted es el respondiente, siempre deberá contactar al trabajador de manutención infantil de su estado. Si usted llama a la agencia de Carolina del Norte directamente, la agencia le indicará que debe llamar al trabajador de su caso en su estado. Si usted es un peticionario, usted debe siempre contactar su trabajador de manutención infantil con sus preguntas aquí en Carolina del Norte. Si la jurisdicción respondiente desea obtener información para que ellos puedan calcular la cantidad de manutención infantil, o si ellos desean que usted aparezca en corte, por favor, póngase en contacto con su trabajador del caso local. Si la jurisdicción respondiente le envía cartas o la orden, por favor llame a su trabajador del caso en Carolina del Norte para asegurarse de tener la misma información. Si usted llama a la jurisdicción respondiente, ellos deben decirle que usted debe llamar a su trabajador del caso de CSS en Carolina del Norte. ¿Qué tanto tiempo se llevará? Estos casos son más complicados y más de una agencia de manutención infantil está involucrada. Pero aún así, es la mejor forma de obtener manutención infantil cuando los padres no viven en la misma jurisdicción y el Estado no puede trabajar directamente con el otro padre o madre. Algunas razones para el tiempo extra es que la documentación para los paquetes de referencia Referral Packets puede ser difícil de conseguir, por ejemplo, documentos de paternidad, órdenes de la corte, historial de pagos, etc. Y la referencia debe ir cuando menos a 2 oficinas antes de que un trabajador de casos pueda comenzar a trabajar en el caso. Si usted necesita obtener el establecimiento de una orden, hay distintos factores que afectan el tiempo que se llevará el proceso. Tanto en casos de paternidad como de modificación, el caso tiene que ser entregado, served, al otro padre o madre y usted tiene que entrar dentro del calendario de la corte, docket. Dependiendo del otro padre o madre y el número de casos en la corte, ambas acciones se pueden llevar algún tiempo, de la forma como usted va a la corte en Carolina del Norte. Las razones más grandes a recordar son si el otro padre o madre no coopera o si la jurisdicción respondiente debe ir a la corte. Si la jurisdicción respondiente usa solo un proceso administrativo en el cual no necesitan la intervención de jueces o cortes que emitan órdenes, entonces su caso se puede procesar más rápidamente. En casos de paternidad, si la corte ordena pruebas genéticas, el periodo normal es de 6 a 18 meses para establecer la paternidad y orden de manutención infantil después de que se envió la referencia. En casos de modificación, el tiempo normal es de 6 a 12 meses para obtener una orden de modificación después que se envió la referencia.
Con una nueva orden, la jurisdicción respondiente comenzará haciéndola cumplir, y si el otro padre o madre está trabajando, los pagos deben comenzar rápidamente. Si el padre o madre que debe manutención infantil está haciendo los pagos, usted debe recibir el dinero en su tarjeta dentro del plazo de 4 días de la fecha en que se pagó o en la jurisdicción respondiente. El pago se enviará a la agencia de Carolina del Norte y ambos estados registrarán los pagos adeudados y recibidos. Al menos una vez al año, Carolina del Norte obtendrá los registros de los pagos de parte de la jurisdicción respondientes y se asegurará que se les ha dado crédito en ambas jurisdicciones y que los balances en ambos estados concuerdan. ¿Qué pasa si no obtengo la manutención infantil? Ambos estados trabajarán para hacer cumplir la orden. Jurisdicción iniciadora. Como jurisdicción iniciadora, el CSS de Carolina del Norte continuará trabajando en su caso. El NCCSS continuará monitoreando el caso para encontrar el empleo u otro ingreso del padre o madre que adeuda manutención infantil y puede tomar acciones para iniciar nuevamente los pagos o pedir la jurisdicción respondiente que haga cumplir por ley la orden. La jurisdicción respondiente. Si la jurisdicción iniciadora solicita asistencia de parte de la jurisdicción respondiente para hacer cumplir el caso de acuerdo a la ley, la jurisdicción respondiente monitoreará su caso para verificar empleo e ingresos del padre o madre deudor y enviará órdenes de retención de ingresos al empleador para pagar la manutención infantil. Sin embargo, en casos intergubernamentales, si el padre o madre que debe manutención infantil no coopera, entonces el caso debe ir a corte en la jurisdicción respondiente para tomar alguna de estas acciones legales. Registrar una orden foránea y o acción legal, civil contempt, ante la jurisdicción respondiente para obtener la manutención infantil para usted. Las acciones legales pueden llevarse varios meses antes de que el otro padre o madre aparezca ante el juez. El éxito depende de la habilidad y voluntad de pagar del padre o madre que debe la manutención. Esperamos que este video le haya dado bastante información útil. Si aún tiene preguntas, por favor visite nuestro sitio de internet en www.ncchildsupport.com para obtener más información acerca de casos de manutención infantil y el programa de manutención infantil de Carolina del Norte. También puede llamar al número gratuito 1-800-992-9457 para actualizar su información de contacto o información de su caso o para dejar un mensaje para el trabajador de su caso de manutención infantil. Por favor, esté en contacto con la Agencia de Manutención Infantil para que podamos trabajar conjuntamente y hacer las mejores decisiones en su caso de manutención infantil. Gracias. Innovación en 3 estados. MD, VA, NC.